días con todos. Vista de la causa del colegiado B de la Sala Penal Nacional. De razón, señor relator, del expediente 649-2011, incidente que ha sido señalado para vista de la fecha. Señorita Presidenta, se ha señalado fecha para vista de la causa en el expediente 649-2011, cuaderno 11. Escrito presentado por el representante de la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional, mediante el cual solicita variación del mandato de comparecencia simple por el de comparecencia restringida del procesado Alberto Fujimori, en el proceso que se le sigue en su contra por delito de homicidio calificado y otros, en agravio de John Calderón Ríos y otros. Se encuentran presentes para esta audiencia el representante del Ministerio Público, doctor Luis Landa Burgos, el abogado del procesado Alberto Fujimori, el doctor Pérez Arroyo Miguel Rafael. Asimismo, se encuentra presente el procurador público, el doctor César Augusto Romero Valdés. Además, el abogado defensor público Carlos Alejandro Robles León. Asimismo, de la parte civil, el abogado Pablo David Arias Rivera. Bien, señor relator, de cuenta si han solicitado el uso de la palabra los justiciables que se encuentran en este acto. Señora Presidenta, en el expediente no obra escrito alguno solicitando el uso de la palabra de las partes. Estando presente el señor fiscal, ¿va a solicitar el uso de la palabra para sustentar su pedido? Así es, señora Presidenta, por el término que usted lo indica. Bien. En este caso, la Procuraduría y la parte civil no lo harán, o sí lo harán, no. Bien, la parte civil. Bien, la defensa del acusado. Sí, claro que sí. Bien. Entonces, para una cuestión de prevalecer y dar realce a los principios del debido proceso, el tribunal va a dar un tiempo equitativo y prudencial para que, en primer lugar, el señor fiscal sostenga el pedido que ha formulado al tribunal y luego la defensa pueda también señalar al tribunal lo que considere útil y pertinente para resolver esta incidencia. Vamos a conceder a ambos de manera equitativa el tiempo de 10 minutos para que puedan informar oralmente al tribunal. Sí, doctor. Sí, con su venia y disculpando la interrupción. Había dos puntos que quería, con la que quería comenzar, previa a la realización de la audiencia. La primera es la presencia de mi patrocinado, el señor Fujimori, en las instalaciones de esta Sala Penal Nacional, a fin de que se le autorice pueda estar presente en la misma y obviamente también, si fuera el caso, hacer uso de la palabra en cuanto lo estime conveniente su sala. Y lo segundo es una cuestión de orden previo que la defensa hará valer al momento en que lo estime pertinente su presidencia. Para poder en todo caso tener toda la previsión respecto también a que hay presencia de prensa y el tribunal también debe velar por el orden que debe imperar en este recinto. Señor abogado, lo vamos a escuchar. Lo que le entiendo es que esté presente en esta vista, pero también va a evaluar, usted sí va a solicitar que el señor procesado pueda informar sobre hechos. ¿Podría usted indicar al tribunal, iniciando esta vista, si va a solicitar ello para poder programar el orden de la sala? Sí, y lo que le quiero decir, señora Presidenta, es que sí, efectivamente esta defensa va a solicitar de que el señor Fujimori pueda dirigirse a la sala en cuestiones de hecho, por cierto, y obviamente el tiempo o la oportunidad que ello ocurra será lo que ustedes estimen conveniente y pertinente a los efectos de la audiencia. Entendemos que usted está pidiendo que desde el inicio de la vista esté presente su Correcto. patrocinado. Bien, entonces, para una cuestión de orden, vamos a hacer un receso para poder, entendemos que él ha venido también con algunos implementos por el tema de su salud, así que vamos a hacer un receso para que ingrese el imputado y luego vamos a escuchar a ambas partes. Bien, un receso de 5 minutos para proceder al ingreso del imputado Fujimori.
ahora vamos a iniciar la vista de la causa con la presencia del procesado Fujimori, tal como ha sido solicitado por su defensa. No sin antes, el tribunal quiere hacer presente, viendo que hay una numerosa concurrencia de prensa, a lo cual el tribunal siempre ha sido respetuoso del derecho de información. Nos parece importante, pero esa labor que ustedes hacen hay que hacerla con bastante orden y probidad, y se les pide en este caso que ustedes puedan tener guardar ese orden, ¿no? Vamos a indicarles el artículo 135 de la Ley Orgánica, que se prohíbe toda manifestación de censura o aprobación en el recinto de la sala, debiendo ser expulsado el transgresor. En caso necesario, se hace desalojar del local, continuando la audiencia en privado, sin perjuicio de someter a proceso a los infractores. Entonces, al público presente y a la prensa y a todos los asistentes se les hace presente de este deber de guardar el orden y el respeto debido, con las consecuencias que se están indicando. Y ahora sí, vamos a dar inicio a esta vista, dándole el tiempo ya señalado por el tribunal al señor fiscal para que inicie y pueda presentar la sustentación oral de su pedido. Señor doctor Landa, fiscal superior, tiene el uso de la palabra. Sí, doctor. Conforme establecía al inicio, eran dos cuestiones las que le solicitaba a la sala. La primera, la presencia de mi patrocinado, y la segunda, la cuestión de orden técnico y previo a la realización de la audiencia. Si me permite, para articular el previo a la realización de la audiencia. A ver, doctor Pérez Arroyo, vamos a hacer previamente, entonces, si hay una articulación y estando que es una vista, vamos a dar una temporalidad. 5 minutos, ¿le parece? Correctamente. Señora Presidenta, saludando a los presentes, al señor Fujimori y a toda la prensa que ha asistido a esta audiencia, lo primero que tengo que decir, señora Presidenta, es que la presencia de mi patrocinado, el señor Fujimori, se debe, como lo sostendrá él en su momento, a su disposición de estar siempre presente en todas las audiencias que se programen en este proceso. Lo segundo, en este sentido también, señora Presidenta, es que esta parte deduce la nulidad de la audiencia que se está llevando a cabo por los siguientes criterios y fundamentos que paso a exponer. Primero, señora Presidenta, se entiende por doctrina procesal que una medida coercitiva o en todo caso una medida de restricción a la comparecencia por naturaleza es una medida limitativa de derechos. Sobre la base de que se entiende que es una medida limitativa de derechos, las cuestiones de competencia que se han establecido en razón al Código Procesal Penal y que se han puesto en vigencia conforme el 1229 del Código o del Decreto Legislativo 1229 referido al Código Procesal del año 2004, también es conducente en este sentido el artículo 29 del Código Procesal mismo, en tanto que se trata efectivamente de medidas limitativas de derechos por una conexidad básica y sustancial. El artículo 29.2 del Código Procesal Penal establece claramente que son competencia o es competencia de los juzgados de investigación preparatoria las medidas limitativas de derechos en toda su integridad. Ciertamente la casación 638, la casación 328, del año 2012 de ICA, ha establecido que dicha competencia, referido al tema de las medidas limitativas de derechos, incluso se extienden a ámbitos procesales más allá de la mera investigación preparatoria, incluso para la etapa intermedia y el juicio oral, es que se debe establecer con dicha casación, de manera también absolutamente conexa, que las medidas limitativas, en ese sentido, una restricción a la comparecencia, tienen que verse necesariamente también por un juez de la investigación preparatoria. Y la segunda disposición final y transitoria del decreto legislativo 30076 establece también en este sentido un apartado aclaratorio que cuando se habla de juez de investigación preparatoria en donde no hubiere juez de investigación preparatoria, tendría que entenderse por juez de instrucción. En este caso, señora Presidenta, en la Sala Nacional hay obviamente un juzgado o varios juzgados de investigación preparatoria, lo cual implicaría una competencia natural para que dichos jueces asuman un pedido de medida limitativa de derechos, como en este caso de la comparecencia con restricciones. Y hay un adicional. El adicional, señora Presidenta,
es que con fecha 9 de marzo de este año, su sala emitió el auto de devolución de la acusación fiscal. Y obviamente entra en contradicción también con lo dispuesto según auto suyo, o en auto de esta sala también, de fecha 9 de abril, es decir, un mes después, referido a la convocatoria para esta audiencia de evaluación para la comparecencia restringida. Esto es, si el 9 de marzo se devolvió el expediente a la Fiscalía para que corrija su acusación fiscal, quiere decir que los actuados se fueron a la Fiscalía, si acaso el 10, el 11 o el 12 de marzo. Y lo que es natural en ese sentido es que la sala no tiene la carpeta fiscal, o en todo caso el expediente judicial al que tendría que referirse con una evaluación para una comparecencia restringida. Es de connatural conocimiento en este sentido que, si fuera el caso en este sentido, que la norma o la resolución, mejor dicho, que ha expedido la sala en fecha 9 de marzo se ha dado ejecución y cumplimiento, el expediente ahora mismo está en la Fiscalía y no está a nivel del tribunal que está evaluando esta comparecencia. Por tanto, hay una situación que esta defensa entiende que tiene que resolverse vía la articulación del artículo 29, apartado 2 del Código Procesal Penal, vía la casación número 328-2012 de ICA, y a su vez también la lógica de las fechas en la que la sala devuelve la acusación fiscal, por tanto el expediente principal también a la Fiscalía, ocurrida el 9 de marzo, y lo contradictorio en este sentido es que el 9 de abril se convoca a esta audiencia para evaluar la medida de comparecencia restringida. No sin antes, como reitero, la plena disposición de mi patrocinado, como así se demuestra con su presencia en esta audiencia, de su total y absoluto apego a lo que significan las citaciones y su comparecencia a lo que requiera el tribunal. En este sentido, señora Presidenta, lo que solicito es que, acordada y declarándose fundada esta petición de nulidad, se devuelvan los actuados para que un juez de la investigación preparatoria se haga competente en este sentido de esta evaluación, se preserve el derecho a la doble instancia, cuál es el fundamento del 328, de la casación 328 de ICA, que es justamente lo que establece como fundamento principal, y luego, en el momento oportuno, se haga la evaluación que corresponde. Traslado al señor representante del Ministerio Público de la nulidad presentada como cuestión previa. Miembros honorables de este colegiado, absorbiendo el traslado conferido al representante del Ministerio Público respecto de la nulidad planteada por la señora abogado, yo debo comenzar por lo último que él ha expresado. Es verdad, el expediente principal no obra en la Sala Penal Nacional, lo tiene justamente la Fiscalía, en razón de que ha habido observaciones al respecto y en la cual se está tramitando por conducto regular. Nada tiene que hacer un expediente principal con un cuaderno incidental. Y sobre eso quiero expresar que, si bien es cierto, ha hecho la acotación pertinente de los dispositivos legales el señor Pérez Arroyo, debo entender que inicialmente la sala efectivamente pudo observar esta tramitación, que es una tramitación bastante sui generis. Y yo creo que acá lo que importa es justamente una celeridad procesal dentro de la mejor forma en cuanto a la medida misma del transcurrir del tiempo de este caso. Yo creo entender que existen principios importantísimos de razonabilidad, de necesidad y proporcionalidad para poder justamente establecer que este caso se resuelva lo más antes posible. Y nosotros tenemos entendido que el juez, precisamente Rafael Martínez, juez supraprovincial, que es el único, devolvió estos autos precisamente porque no existía nada claro al respecto de un antecedente que pudiera expresar lo que les estoy mencionando. La sala, debo entender que con un buen criterio, ha considerado que, estando el expediente en la sala penal
y que se había hecho un pedido de variación, había que resolverlo lo antes posible. Y en ese sentido estimo de que este cuaderno incidental en absoluto tendría que ver con el expediente principal, porque justamente lo que se trata acá es de establecer si hay o no los fundamentos y los requisitos que va a plantear el representante del Ministerio Público. Y es en ese sentido que estimo que si hay problemas en cuanto a lo que refiere de la instancia plural, debo entender de que si por A o B alguna de las partes impugna esto en cuanto a la medida que ustedes pueden adoptar, será pues la Corte Suprema quien dirima este asunto. No es que se transgreda ningún ordenamiento procesal. Y por lo tanto, debo considerar que por celeridad procesal, de acuerdo a lo solicitado, que debe declararse fundada, el Ministerio Público solicita que debe declararse infundada la articulación deducida, y si se trata de la doble instancia se cumple efectivamente de acuerdo a lo expresado en este momento. Nada más. Señora Presidenta, breve término para hacer la debida discusión. Resulta irónico, señora Presidenta, que el Ministerio Público apele a la celeridad cuando la acusación fiscal que ha presentado en este proceso data de marzo del año 2017, julio del año 2017, y a la fecha se le ha sido devuelta la acusación fiscal. ¿Y cuándo le han devuelto la acusación fiscal? Hace más de mes y medio. El auto de devolución es de fecha 9 de marzo del año 2018. Y el auto de devolución dice que tiene que tener 20 días, o son los 20 días, para que emita una disposición en este sentido de corrección. Sin embargo, han pasado 45 días y todavía no ha presentado esa disposición corregida o esa acusación corregida. Por tanto, como reitero, resulta irónico que apele a la celeridad cuando el que está afectando la celeridad es el Ministerio Público. Segundo, señora Presidenta, no es correcto lo que el Ministerio Público establece, siempre con todo respeto al doctor Landa y al investigador del Ministerio Público, resulta incorrecto establecer que se va a respetar o no hay ningún problema con la doble instancia. Señora Presidenta, en la casación 328 establece como uno de sus fundamentos para decir que el juez de la investigación preparatoria es el competente para todas medidas limitativas, incluso cuando está en juicio oral, porque se da perfecta cuenta de que en la posibilidad de que se afecten los derechos de una persona en relación al tema en concreto, de un incidente de variación o de agravamiento de las medidas limitativas de derechos, que cuando se emite, o mejor dicho, cuando se impugna a la Corte Suprema tiene motivos tasados, fuera de los cuales no va a aceptar ni va a admitir. Revisémonos con el Código de Procedimientos Penales, el 292 del Código de Procedimientos Penales. El 292 dice cuándo es competente la Corte Suprema, y en ningún caso dice que es competente para apelaciones de autos referido a medidas limitativas de derechos. Y el apartado último del 292 establece claramente que solo es competente en los motivos tasados por ley, con lo cual, ante la posibilidad de una apelación o un recurso de nulidad ante la Corte Suprema referido a un auto que se emita de esta audiencia, la Corte Suprema va a salir con improcedente y nulo el concesorio. Eso lo sabemos todos. Con lo cual, afectaría en ese sentido el principio de la instancia, porque lo que tendría que hacerse es alegar una queja, en esa queja alegar una infracción constitucional, y finalmente, si se declara fundada esa queja, tendrá que llamarse para que el recurso de nulidad se declare fundado o infundado. Eso más o menos va a pasar en un año o año y medio, probablemente por la carga procesal que tiene la Corte Suprema. Y eso fue el fundamento para que en la casación 328 ICA del año 2012 justamente se estableciera que a efectos de toda medida limitativa de derechos como es esta, siempre tenga que ser presente o hacerse competente el juez de la investigación preparatoria. Y lo que debía haberse hecho no tenía conocimiento de esta articulación previa, por tanto la sala sí lo pensó en un momento determinado. Lo que debía haber hecho en este caso es elevar en consulta a la Corte Suprema para que dirima la competencia, si acaso. Pero lo que en este caso es absolutamente claro, que por un tema de celeridad no se pueden sacrificar los derechos, sobre todo la legalidad procesal de una persona. Porque si fuera ese el caso, por celeridad procesal, impongámosle pues ya los 25 años, ¿para qué estamos esperando tanto, no? En ese sentido, reitero mi petición, señora Presidenta, con todo respeto siempre al Tribunal y al Ministerio Público, que mi articulación de nulidad se declare fundado y se devuelvan los autos para que se corrija el procedimiento y pronunciémonos en lo que tengamos que pronunciarnos
¿no? Pero de la manera más correcta, formalmente hablando. Brevemente, una dúplica, sí. También, con todo respeto, señora presidenta, para el doctor Pérez Arroyo, yo creo que no está bien informado el doctor Pérez Arroyo respecto del expediente principal. Nosotros apenas hemos contado 4 días desde la fecha que ha llegado, días hábiles, porque pasó 1 semana y media y el expediente físico no lo teníamos. Tanto así que me permití remitir un oficio a la autora Inés Villabonía, haciéndole saber que me había llegado sí la resolución por escrito, mas no tenía el expediente físico, y ese mismo día llegó. Y se está trabajando y esperamos que a más tardar el martes esté el expediente en menos de 10 días de los 20 días que ha solicitado. Si se trata de celeridad, el Ministerio Público está hablando de celeridad. Y es por eso que en julio el Ministerio Público hizo la acusación respectiva, cuando todavía no se sabía que el señor acusado iba a recibir esa gracia presidencial. Entonces, no compete al Ministerio Público, porque en diciembre recién se convocó para control de acusación y se resolvió en enero. Entonces, sí, nosotros podemos hablar con todo derecho de celeridad, que es justamente lo que estoy tratando en estos momentos de imprimir, de que justamente en buena hora la sala pues ha tomado esta situación por celeridad para poder tramitar cuanto antes este impasse o esta articulación que el representante del Ministerio Público lo ha deducido con los fundamentos que puedo esperar más tarde explicar por qué es que se ha pedido esta variación. Y en ese sentido, pienso que si efectivamente recalca el señor Pérez Arroyo sobre la casación, entiendo que la sala va a resolver efectivamente de acuerdo a la ley. Nada más. Duplica por 1 minuto, señora presidenta. Por 1 minuto. Sí, exactamente. Sí. Siempre con todo respeto al colega del Ministerio Público y al tribunal. Señora, yo no tengo por qué saber definitivamente cuándo llega el expediente o no a la Fiscalía, o cuáles son los vericuetos que tiene que pasar la Fiscalía por si le llega el expediente completo o incompleto. Ese es un tema del Estado. Yo soy un particular, yo defiendo a una persona que no es el Estado. Y obviamente lo que sí llama la atención es que, como he dicho, las fechas están bastante largas. Y en segundo lugar, señora presidenta, y reitero la situación en concreto, hay un tema de legalidad procesal. Hay un tema de aparente pretensión de celeridad. Y por un tema de celeridad, señora presidenta, no se puede socavar ni sojuzgar los derechos de las personas para que obviamente puedan ser tramitadas las causas y los procedimientos de acuerdo a la ley. En ese sentido, doy por cerrada también la intervención. Hemos quedado en que luego de que hablara el señor abogado cerrábamos este tema. Creo que el tribunal tiene ya los insumos necesarios para resolver la nulidad deducida. Vamos a evaluar.
Bien, escuchaba la incidencia y solicitud del señor abogado defensor del procesado Alberto Fujimori, aquí presente. Con la absolución del señor fiscal y las réplicas que hemos podido escuchar en este acto, el tribunal va a resolver la nulidad en el siguiente sentido. En principio considera el tribunal que bajo las reglas de competencia, este tribunal es competente para resolver la causa que nos ocupa, puesto que en el proceso asignado con el número 649-2011, casos Pativilca acumulado con el caso La Cantuta, se encuentra procesado, entre otros, el señor Alberto Fujimori como autor mediato del delito imputado, que es homicidio calificado en agravio de un número de pobladores o ciudadanos peruanos. En segundo lugar, consideramos que este proceso se encuentra en etapa intermedia. ¿Qué significa esto? Que es la etapa donde se verifica o se controla la acusación fiscal, habiendo sido remitidos los autos en su oportunidad por el juez de instrucción o juez de primera instancia y abocándose la causa el tribunal, remitiendo en su oportunidad el expediente al Ministerio Público para que emita acusación. Como es de conocimiento a las partes procesales, el señor fiscal en julio del 2017 emite acusación contra el procesado presente y contra otros. Los argumentos señalados en su dictamen acusatorio fueron de conocimiento de todas las partes o sujetos procesales en su oportunidad, habiéndose realizado el control de la acusación debidamente y bajo los principios de derecho de defensa y contradicción, como les consta a los sujetos procesales. En tercer lugar, cabe advertir que si bien el tribunal evaluó el dictamen acusatorio y consideró que habían circunstancias que amerituaban enviar la acusación para un análisis respecto a ciertos puntos que el tribunal observó en base a los criterios de principio de imputación necesaria, básicamente, es decir, considerando que se sostiene una imputación contra un número considerable de autores mediatos, así como de ejecutores del delito que el señor fiscal sostiene haberse producido, el tribunal consideró necesario que el señor fiscal precise algunos puntos en relación a estos cargos o imputaciones fácticas en relación a los acusados, así también como algunas indicaciones respecto al monto de la reparación civil y otros asuntos de carácter procedimental. Esta resolución de devolución fue notificada debidamente a las partes. Con fecha 2 de abril, el tribunal emite el decreto por el cual se da trámite a la presente incidencia. En virtud del escrito 4321-2018, presentado por la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional, mediante el cual solicita al tribunal la variación del mandato de comparecencia simple del que goza el justiciable Alberto Fujimori desde el auto de apertura de instrucción por el de comparecencia restringida. En dicho decreto, el tribunal especificó que encontrándose vigente algunos artículos del Código Procesal Penal, entre otros el artículo 288 y 287, que regula las restricciones para la medida de comparecencia con restricciones, y estando al trámite que se le venía dando en otros casos a este tipo de incidencias, en virtud de la casación número 328-2012 a la que ha hecho referencia el señor abogado, casación que tratándose de un decreto el tribunal no consideró mencionar, puesto que es una casación referida a los procedimientos con el nuevo Código Procesal Penal. Sin embargo, el tribunal consideró que efectivamente debía prevalecer en este caso la doble instancia, así como también consideró de que había un mecanismo procedimental para que el juez de garantía pueda resolver y el tribunal ser la que resuelva en segunda instancia. De lo que se puede hacer este decreto y que fue notificado a las partes oportunamente,
se señala que según lo dispuesto por algunos artículos del Código Procesal Penal vigente, dispusimos formar un cuaderno incidental con las piezas procesales pertinentes y remitir esta incidencia al primer Juzgado Penal Nacional, quien debía proceder con celeridad cumpliendo los plazos para su trámite. Con fecha 5 de abril del presente año, el señor juez de primera instancia, mediante decreto de la fecha, señalando al tribunal que los artículos, si bien los artículos 287 y 288 del decreto legislativo 957 de fecha 29 de julio del 2004 están vigentes, el juzgado no es competente para conocer esa clase de requerimientos, al no encontrarse regulada su sustanciación en texto normativo ni en pronunciamientos interpretativos considerados como doctrina vinculante. Máxime si del propio contenido de la solicitud se informa que el presente proceso ya existe un dictamen acusatorio cuya incidencia deberá ser resuelta al interior del mismo, y en consecuencia el señor juez dispuso devolver el presente cuaderno para que continúe con su trámite. Ante esa devolución, el tribunal, con fecha 9 de abril del 2018 y previo razón del secretario cursor de que el expediente se encontraba en esta superior sala penal, según razones del secretario cursor que lo hizo por escrito y luego verbalmente ante el tribunal, las razones justificativas por las cuales desde el mes de marzo que se dictó la devolución o la resolución por la cual el tribunal resuelve la devolución a la Fiscalía de la acusación fiscal y su no remisión a esta era porque se tenía que formar sendos cuadernos de recursos de nulidad planteados por las partes en cuanto a la incidencia del derecho de gracia que este mismo tribunal resolvió en fecha próxima pasada, en la cual se tenía que dar curso a estos recursos de nulidad planteadas y deducidas por varias de las partes procesales. Esa fue la razón que por escrito y luego oralmente también el relator indicó a los magistrados de este tribunal, señalando sin embargo que dentro de la culminación de esta formación de cuadernos inmediatamente se remitían los autos principales al despacho del señor fiscal. Esta resolución de fecha 9 de abril del 2018, que contiene la indicación de la razón de que el expediente se encuentra en esta superior sala, acá lo dice, y con la razón emitida por la relatoría señalando que el expediente principal se encuentra en esta superior sala. Esta resolución del 9 de abril del presente año fue notificada a los sujetos procesales porque es la resolución que pone en conocimiento del requerimiento fiscal y señala la fecha de vista de la presente causa. Como siguiente fundamento, el tribunal debe señalar que si bien la defensa sostiene que el tribunal pudo haber formulado una contienda de competencia o una cuestión incidental para efectos de que la Corte Suprema resuelva una cuestión de competencia a razón de la devolución del señor juez, en este acto y con los argumentos esgrimidos por la defensa, podemos señalar que esa situación no es de recojo por el tribunal, habida cuenta que, como estamos señalando, se formó un cuaderno incidental con el pedido del señor fiscal y que en fecha 9 de abril incluso se dispuso que al presente incidente se anexe la copia de la acusación fiscal a este cuaderno. Teniendo, por tanto, el tribunal el deber de, pese a algún vacío normativo, responder y resolver cualquier pedido de las partes bajo las garantías del derecho de defensa, del derecho de contradicción y del debido proceso,
es que el tribunal, considerando en este acto de que se trata de una medida cautelar, que como todos sabemos por su variabilidad, implica situaciones de riesgo o de peligro en el sentido de un aseguramiento del procesado sostenido por el señor fiscal y a ser evaluado en la fecha por este tribunal, es menester no seguir dilatando la presente incidencia y resolverla, tanto más si la ley orgánica del Poder Judicial, en su artículo 132, último párrafo, señala que en ningún caso los abogados intervinientes de una vista pueden causar el aplazamiento de la misma, pudiendo incluso ser sustituidos en cualquier momento hasta en el mismo acto del informe oral por otros, situación que en todo caso el tribunal, de acuerdo a las reglas procedimentales, tuvo a bien notificar al señor abogado defensor público, quien se encuentra en este acto, para garantizar que ello no se produzca, es decir, la suspensión de la vista. Por último, cabe señalar que el Código de Procedimientos Penales, que es el que nos rige en cuanto a las articulaciones presentadas, es un código, si bien muy antiguo, no contiene una regla específica para resolver esta incidencia. Consideramos, como ya lo hemos sostenido, que el tribunal debe de prevalecer y debe de priorizar los principios del debido proceso. Y como es en este acto público de conocimiento por los sujetos procesales, tenemos un pedido que resolver, lo sostenido por el señor abogado del procesado en relación a la casación 328-2012 de ICA. Si bien existe esta casación en el sentido que el juez de la investigación preparatoria tiene la facultad y competencia para resolver los requerimientos de prolongación de prisión preventiva, y también señala la casación que ello es así, aún la causa se encuentre en etapa intermedia, juicio oral o cuando se haya dictado sentencia condenatoria, por el mismo artículo de esta casación, en cuanto al punto segundo romanos y la disposición mandativa, indica que esta casación es vinculante en los distritos judiciales en los que se encuentre en vigencia el Código Procesal Penal, donde señala además que consideren ineludible como doctrina jurisprudencial vinculante lo señalado en el quinto punto, sexto, séptimo y octavo fundamento jurídico de los fundamentos de derecho de la ejecutoria suprema mencionada por la defensa. Y en este caso el tribunal estima que, dada este punto mandativo, no vincula obligatoriamente al tribunal la casación mencionada, pues se trata de un procedimiento exigido para los distritos judiciales donde rige el nuevo Código Procesal Penal. El Distrito Judicial de Lima y la Sala Penal Nacional, y en este caso el tribunal que presido, tramita la presente causa bajo los alcances del Código de Procedimientos Penales de 1940. Por lo tanto, reitero que al haber en todo caso un vacío normativo entre la aplicación legislativa puesta en vigencia por el legislador del artículo 287 y 288 del nuevo Código Procesal Penal, que son artículos que remiten únicamente a las causales o a los elementos de la comparecencia con restricciones, pero no está vigente en Lima y en la Sala Penal Nacional ni para el tribunal que presido las reglas del Código Procesal Penal respecto a la tramitación de la presente incidencia, tanto más que analizado luego esta situación el 9 de abril del 2018 en el decreto que señala la fecha de vista de la causa y la concurrencia, en este caso la comunicación a las partes con copia del requerimiento fiscal, se señaló también expresamente que la doble instancia está garantizada por haber el tribunal señalado que conforme al artículo 292, inciso D del Código de Procedimientos Penales, y lo voy a leer, se señala expresamente lo siguiente. Inciso D, los autos emitidos por la Sala Penal Superior
que en primera instancia se pronuncien, dice así, refundición de penas o sustitución de penas por retroactividad benigna, o que limiten el derecho fundamental a la libertad personal, pueden ser recurridas mediante el recurso de nulidad. Entendemos que la presente incidencia es una en primera instancia, no ha habido otra instancia que haya sido resuelta. Segundo, que se trata de una limitación del derecho fundamental a la libertad postulada por el señor fiscal. Por tanto, considera el tribunal, en atención a esta norma que aún nos rige con el Código de Procedimientos Penales, que se encuentra garantizada la doble instancia a la que ha hecho alusión el señor abogado defensor. Por tales consideraciones, el colegiado B de la Sala Penal Nacional declara infundada la nulidad deducida por la defensa del acusado o procesado, señor Alberto Fujimori Fujimori, en la presente incidencia que nos ocupa para la vista de la causa, debiendo continuar con el trámite ya señalado por resolución de fecha 9 de abril del presente año. Con ello, entonces, damos paso a que el señor fiscal pueda sustentar oralmente su pedido. Interesante la elaboración hecha por su tribunal, señora presidenta, y obviamente, como usted lo ha mencionado, es un vacío. Hay una norma que no está muy completa y que obviamente ustedes lo han trabajado en ese sentido. Sin embargo, al discrepar de la misma, y con todo respeto también, interpongo recurso de nulidad. En todo caso, sí consideramos, señora abogado, que ese recurso, de acuerdo al artículo 292 del Código de Procedimientos Penales, verificado que no se encuentra dentro de los incisos, porque se trata de una resolución de una incidencia en vista de la causa, tenemos que declararla improcedente y teniendo su patrocinio el derecho de interponer los recursos que le franquea la ley. ¿Bien? ¿De queja en ese sentido? Bien, entonces vamos a continuar con esta vista y el señor fiscal tiene el uso de la palabra por el término de 10 minutos. Señora presidenta, señores integrantes del colegiado, señores abogados de las partes. En efecto, con fecha 27 de marzo del 2018, el representante del Ministerio Público solicitó, de conformidad con lo previsto en el artículo 143 del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 638 del 27 de abril del año 91, y artículo 287 del nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957 del 29 de julio del 2004, vigentes para el presente caso, la variación del mandato de comparecencia simple por el de comparecencia restringida en contra del imputado procesado Alberto Fujimori Fujimori, en consideración que la persona en mención tiene sobre él pesa un delito muy grave, que es el de homicidio calificado. La medida de variación de mandato de comparecencia simple por el de comparecencia restringida, solicitado por el representante del Ministerio Público, obedece a una consideración estrictamente jurídica, sin ningún contenido político, eso que quede bien claro. Acá se trata de cumplir principios escrupulosos como son el de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad. Sabemos que el señor acusado, Alberto Fujimori Fujimori, si bien es cierto su estado de salud en algún momento ha sido delicado, sin embargo, con el cuidado y tratamiento personalizado, ha mejorado considerablemente su salud, que ahora puede inclusive hasta salir de pesca, como así lo ha hecho saber su hijo Kenji a través de redes sociales. Cuando el representante del Ministerio Público sustentó oralmente los fundamentos de la inaplicación del derecho de gracia presidencial, en ningún momento el representante del Ministerio Público tomó en cuenta sobre las medidas cautelares personales del ciudadano
Alberto Fujimori Fujimori. Sabemos que la medida coercitiva contra el procesado era la de comparecencia simple. Y sabemos que esta medida que señalaba el artículo 143 del Código Procesal del año 91 se dictaría cuando no existan pruebas acabadas de la comisión de un delito doloso o cuando los recaudos acompañados por el fiscal no permitan formular un juicio de probabilidad delictiva del imputado, o cuando la sanción a imponerse en caso de condena no superaría los 4 años de prisión de libertad y o no exista suficiente peligro de fuga. El último extremo del párrafo final del artículo 143 del Código Procesal Penal del año 91 prevé la comparecencia simple, señala que se prescindirá de las restricciones si el hecho punible denunciado está penado con una sanción leve o las pruebas aportadas no la justifiquen. Se considerará un hecho punible leve cuando la sanción combinada en abstracto no supera en ningún caso los 4 años de privación de libertad. Sin embargo, nuestra acusación sustancial difiere por completo para efecto de una comparecencia simple, por cuanto fundamentamos el presunto delito de homicidio calificado, asesinato y otros con diversos medios probatorios sustentados en graves violaciones a los derechos humanos que fueron advertidos por la comunidad internacional y también con lo expuesto en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Tanto más aún si el accionar delictuoso cometido por el destacamento Colina, cuyos integrantes asesinaron en la zona de Pativilca, en el primer caso que tuvimos, que fue el caso Cantuta, con sentencia de recurso en nulidad número 3198-2008, Lima, de fecha 27 de abril del 2009, se señalaba en el considerando 49 de esa sentencia de la Corte Suprema que quedaba probado que el señor Alberto Fujimori Fujimori, expresidente de la República, con su asesor y hombre de confianza, Vladimiro Montesinos Torres, en los años 90-91 se vinculó con el GEIN, órgano policial especializado de inteligencia, en busca de información sobre las actividades que realizaba para desbaratar el aparato político de Sendero Luminoso. Y asimismo tener en cuenta que la acusación fiscal es por la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, a quien el Ministerio Público ha solicitado 25 años. Debo expresar también que previo a un análisis de impedimento de salida del país, quisiera reproducir lo expuesto por Barona Vilar sobre la prisión provisional y medidas alternativas. La comparecencia restrictiva, facultativa, cuando no corresponde dictar mandato de detención, ni obligatoriamente de detención domiciliaria, y siempre que exista determinado riesgo, aun cuando no de primer orden, de no comparecencia o de entorpecimiento de la actividad probatoria, el juez podrá dictar mandato de comparecencia con una o alguna de las 5 restricciones que se enumeran en el artículo 143 del Código Procesal Penal del 91. La medida provisional, personal, de impedimento de salida del país no tiene regulación propia en el Código de Procedimientos Penales del 40, pero sí en el nuevo Código Procesal Penal. Es por eso que, al margen de lo señalado en el artículo 143, estoy solicitando el impedimento de salida del país como una medida coercitiva personal adicional a la comparecencia con restricciones, en cuanto también está destinada a asegurar la vigencia y eficacia de la comparecencia restringida. Debemos tener en cuenta, claro está, el derecho a la libertad de tránsito, que así lo señala en el derecho internacional de los derechos humanos, que se encuentra establecido en el artículo 13.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los artículos 12.2 y 12.3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el artículo 22.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, el artículo 2, inciso 11 de la Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene derecho a elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y salir, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial. Ahora bien,
Si consideramos el artículo 287 del nuevo Código Procesal Penal, concretamente el inciso primero, que nos remite al artículo 288 sobre peligro de fuga, el inciso 2 de este último artículo nos señala como restricciones que el juez puede imponer la obligación de no ausentarse de la localidad que reside, de no concurrir a determinados lugares o de presentarse a la autoridad en los días que se fijen. Importante, algo que nosotros debemos aclarar. Nosotros no estamos hablando de una detención domiciliaria, no estamos hablando. No estamos hablando de prisión preventiva. Estamos centrados en lo que es la comparecencia y lo relacionado a las restricciones. Ahora bien, entrando de lleno a los fundamentos del por qué el representante del Ministerio Público pide esta variación, sabemos que el señor acusado, Fujimori, en su momento sacó el DNI. Consideramos que era una situación muy natural porque es la única cédula de identidad personal que obliga a todos los ciudadanos peruanos para los actos civiles, comerciales, administrativos, judiciales y en general para todos aquellos casos en que por mandato legal deba de ser presentado. Pero sin embargo nos llama la atención lo que es justamente el documento del pasaporte. ¿Qué cosa es un pasaporte? Es un documento con validez internacional que identifica a su titular, expedido por las autoridades de un país que acredita el permiso o autorización legal para que salga o ingrese del mismo por los pasos internacionales habilitados para tal efecto. Resulta de que hasta la fecha 27 de marzo del año 2018, el representante del Ministerio Público no había gestionado ningún trámite de revocatoria porque sabía que el acusado, Alberto Fujimori, ya en libertad, a raíz del indulto presidencial, había gestionado un trámite ante RENIEC para conseguir su DNI. Sin embargo, consideramos que era un trámite regular el que se expidiera tal documento. Pero asimismo, había que tener en consideración que sobre él pesaba una requisitoria de impedimento de salida ante la Sala Permanente de la Corte Suprema, por lo que se ofició no solamente a la referida Corte Suprema para saber el real estado del referido impedimento, y paralelamente se ofició a la Superintendencia Nacional de Migraciones para saber si el ciudadano Fujimori había tramitado la expedición de su pasaporte, teniendo en cuenta que su médico de cabecera, el señor Alejandro Aguinaga Recuenco, en fecha 5 de febrero del 2018, había expresado en redes sociales, vía Twitter, que para que no haya especulación alguna, el señor Fujimori no ha tramitado pasaporte alguno. Sin embargo, la respuesta dada por Migraciones da cuenta de que con fecha 18 de enero del año 2018, había tramitado la expedición de su pasaporte electrónico, pagando el importe de 98 soles 50 y expedido una constancia de cita electrónica para la fecha 19 de enero del 2018, y por supuesto no concurrió a la misma en la hora que había citado entre la 1 y 2 de la tarde. Pero sin embargo hay que tener en cuenta, ahora en la página web del Comercio, hoy Alejandro Aguinaga Recuenco nos dice que quizás en algún momento se pensó hacer una evaluación más profunda a las enfermedades que padece y quizás por ello se intentó sacar el pasaporte de ese entonces. Está cambiando lo que dijo el 5 de febrero. Sin embargo, detalló que el problema fue controlado en nuestro país y eso quedó descartado. No sé si comenzó el trámite, probablemente sí, por intermedio de sus abogados, en algún momento que pensaba que necesitaba una cirugía para el problema de fibrilación, pero después ya no ha habido ningún problema. Téngase presente que el señor Aguinaga Recuenco es y ha sido la persona autorizada, en este caso, en informar todo lo relacionado al señor Fujimori. Inclusive dio detalles sobre un grupo de amigos que pagaban el alquiler de la vivienda del acusado en el distrito de La Molina. Pues bien, si en algún momento se pudiera pensar que el señor Fujimori
no ha tramitado ningún pasaporte, ni tampoco pidió ninguna cita, nos remitimos nosotros a las pruebas que justamente estoy haciendo notar. Ahora bien, el representante del Ministerio Público estima que han habido ya antecedentes sobre el peligro de fuga, porque ya nosotros, si tenemos en consideración lo ocurrido el 13 de noviembre del año 2000, cuando se iba a producir un allanamiento en una de las casas de Montesinos en Chaclacayo, y la prensa se moviliza para ese lugar, esa fecha, 13 de noviembre, el procesado Fujimori estaba yendo al grupo aéreo número 8 para poder llegar a Brunei, como llegó el 15 de noviembre, y el 17 llega al Japón, y el 19 renuncia por fax desde Tokio. Entonces, estas situaciones motivan a que el representante del Ministerio Público tenga en consideración estos fundamentos que se están haciendo mención. En cuanto al arraigo del señor Fujimori, si bien es cierto, ha estado viviendo desde que él fue extraditado en el Fundo Barbadillo, después hace poco tiempo ha salido a un domicilio por La Molina, la persona en sí, como muy bien lo ha expresado el señor Aguinaga, le pagan unos amigos el importe por la mensualidad del mismo. Él no tiene bienes propios, la pena definitivamente es grave, la que ha solicitado el representante del Ministerio Público, la magnitud del daño es inconmensurable por las vidas, y si bien es cierto el comportamiento del señor Fujimori está de su casa y algunas veces va en silla de ruedas con un control monitoreado a la clínica, sin embargo hay que tener en cuenta estas cosas que se han expresado respecto a que realmente el hecho mismo de querer tramitar un pasaporte es, como lo ha referido su médico personal de cabecera, que pudiera pensarse en algún momento, quizás por la gravedad, viajar. Entonces, el interés del representante del Ministerio Público es garantizar que la persona del acusado permanezca y se establezcan las restricciones, señora Presidenta, señores del colegiado, conforme se prevé en el artículo 143. Y en ese sentido, estimamos que es pertinente que la solicitud del representante del Ministerio Público sea amparada y se tenga en consideración estas restricciones a que se están haciendo mención. Y por lo tanto, se declare fundada pues esta medida de variación de la comparecencia simple por la comparecencia restrictiva, y además tener en consideración lo precisado en el artículo 187 y 288 del nuevo Código Procesal, que están vigentes. Eso es todo, señora Presidenta. Escuchado el señor fiscal, vamos entonces a dar el uso de la palabra al señor abogado de la defensa del procesado Fujimori, el doctor Pérez Arce. Sí, con su venia, señora Presidenta. Bien, lo que tiene que quedar claro, señora Presidenta, es que están vigentes el artículo 287 y 288 del Código Procesal Penal a nivel nacional, producto de las disposiciones finales y transitorias del decreto legislativo 1229. Eso está clarísimo. Y si está claro que están vigentes estas normas, también está claro que toda otra norma que se contraponga a ellas no están vigentes. Por tanto, resulta, si acaso, curioso escuchar citar normas que ya no están vigentes, como el 143 del decreto legislativo 638 del año 91. Ese es por un lado. Por otro lado, señora Presidenta, quiero dejar constancia de que en días anteriores, conversando con mi patrocinado, él no tenía ningún problema incluso en allanarse a las medidas de restricción, a lo que significa las medidas de restricción solicitadas por la Fiscalía, porque decía, yo no tengo necesidad de viajar ya, no tengo, pasaporte, no lo he tramitado, ni se me ha ocurrido tramitarlo, estoy bien aquí, está con su familia, está llevando una vida como la deben y pueden llevar una persona de 80 años con la salud endeble que tiene, no tengo ningún problema. Pero claro, analizando ya el contenido de la resolución y el pedido de la Fiscalía,
Y dejo constancia, señora presidenta, que por lo menos 2 o 3 resoluciones que ha emitido o que dice el tribunal que ha notificado a mi casilla procesal no han llegado. Por ejemplo, el tema de la derivación del expediente al juez y todo eso. Bueno, eso lo haremos valer en su momento, pero no ha llegado, no consta en mi registro de notificaciones. Pero bueno, analizando que recién me llegó la semana pasada esta notificación referido al tema de la petición de la Fiscalía, obviamente hemos encontrado cosas absolutamente irregulares. Y aun cuando pudiera ser la voluntad de mi patrocinado decir acá no pasa nada, la defensa sí tiene que decir algo. Y lo que he notado, señora presidenta, es que el pilar fundamental o los pilares fundamentales por la que el Ministerio Público solicita esta restricción a la comparecencia del señor Fujimori es, por un lado, la acusación fiscal, una acusación fiscal que él ha detallado que es por delitos sumamente graves, de lesa humanidad, homicidio y demás, y a su vez, ¿no?, en función a esa acusación fiscal, a una pena probable de 25 años, y a su vez también, otro pilar fundamental, es el hecho de la solicitud de pasaporte. Dice, si ha solicitado su pasaporte es que quiere salir del país, ¿no? Y ha acreditado con un informe de migraciones que eso ha ocurrido. Respecto al primer punto que se ha dicho respecto de la acusación, hay que anotar aquí en este sentido, señora presidenta, y además es un hecho que usted también ha mencionado en el apartado anterior, por eso resultaba importante que se produjera ese incidente, que la acusación ha sido devuelta. Y ha sido devuelta por imprecisiones técnicas que tiene la acusación. Entre ellas, el hecho de establecer o pretender establecer que hay 5 o 6 autores mediatos y hay una lógica de prueba y de incidencia material en cuanto a los hechos y fundamentos por los que se imputa a mi cliente, a mi patrocinado, una situación de homicidio calificado, y a su vez también hay deficiencias de orden procesal que ha obligado a la sala a devolver dicha acusación. Por tanto, si ha devuelto en fecha 9 de marzo la acusación fiscal a la Fiscalía, ¿cuál es el estado del proceso? Ciertamente estamos en etapa intermedia, pero lo que es cierto es que no hay acusación fiscal. De momento no hay acusación fiscal, porque la acusación ha sido devuelta. Entonces, el primer pilar fundamental por la que pide comparecencia restringida a la Fiscalía no existe, ha caído. No hay acusación fiscal y hasta que la haya, obviamente hablaremos después en qué términos corrige, subsana y establece una acusación fiscal, obviamente que sea acorde con el derecho. Y lo que significa entonces que el fundamento fáctico para solicitar una restricción a la comparecencia en términos de habilitación normativa, en términos de habilitación de peligrosidad, en razón del estadio procesal en el que se encuentra el proceso, también decae. No existe porque, como reitero, en fecha 9 de marzo se emitió la resolución o el auto devolviendo la acusación fiscal al Ministerio Público. En el segundo extremo, señora presidenta, de lo que corresponde este asunto, es el hecho a la pena solicitada. La pena solicitada, ante la probabilidad de que reitere la pena en función a los 25 años que en su momento solicitó también en julio del año 2017, es una pena ciertamente alta de 25 años, pero que en términos prácticos hay que ver finalmente si en su momento se puede cumplir siquiera un día de carcelería. Porque, como ya se ha dicho desde la etapa intermedia o desde el control de acusación en la que estuvimos presentes, en su momento el señor Fujimori fue condenado a la pena máxima que en ese momento establecía el catálogo penal y que así lo dijo además la sentencia del 7 de abril del año 2009, conocida como la sentencia Barrios Altos y La Cantuta, que no podía, en términos de concurso real, solicitar o imponer, mejor dicho, una pena mayor a 25 años por el principio de absorción. Y los hechos que en este momento se van a tramitar o se están tramitando o están por tramitarse en el caso de Pativilca son hechos coetáneos a los hechos Barrios Altos y La Cantuta. De hecho, uno es en noviembre del 91 y el otro es entre febrero y marzo del año 92. De haberse tramitado la causa en su momento, en términos de acumulación, obviamente no se habría tampoco podido imponer una pena mayor a 25 años por el principio de absorción, cosa que cambia el año 2006 y que en este caso no es aplicable por el de la acumulación con límite
máximo objetivo hacia 35 años. Entonces, la pregunta es, ante la posibilidad de que se condene al señor Fujimori a la pena que solicita el Ministerio Público, ¿va a cumplir un día siquiera de carcelería? Es una pregunta que tendremos que resolver y obviamente opinión de la defensa es que esto será imposible. Segundo lugar, el tema del pasaporte. El señor miembro o representante del Ministerio Público sostiene que el señor Fujimori tramitó su pasaporte. Y la prueba que dice que el señor Fujimori tramitó su pasaporte son dos elementos. Dice el informe de migraciones y lo que ha dicho el señor Aguinaga. Bueno, el informe de migraciones puede decir efectivamente que hay una solicitud, hay un pago efectuado al Banco de la Nación y hay una cita. Pero, ¿y el señor Aguinaga qué puede aportar en este sentido? El señor Aguinaga probablemente dijo esa declaración ante los medios de comunicación sin conocimiento de causa, especulando o como fuere. No se puede citar un reportaje de un periódico o la entrevista supuesta de un periódico para fundamentar una comparecencia restringida. Bajo esos términos, entonces, cualquier noticia que aparezca en los medios de comunicación puede resultar siendo una fuente de prueba. Y obviamente eso es un imposible y obviamente la judicatura tiene que descartar como situaciones externas y ajenas al procedimiento. Y en segundo lugar, señora Presidenta, lo que quiero informarle al Ministerio Público es que cualquiera puede sacar un pasaporte a nombre de otra persona. Es decir, no sacarlo, sino pagar al Banco de la Nación a nombre de otra persona con su DNI y tramitar una cita para que esa persona teóricamente saque su pasaporte. Es anónimo, cualquier persona lo puede hacer. Podríamos, si supiéramos el DNI de cualquiera de las personas aquí presentes, decir, o mandar o establecer en una lógica de prueba, como lo dije ayer ante unas personas que conversamos sobre este tema, en una lógica de prueba, coger y mandar 98 soles a pagar al Banco de la Nación, te emiten un voucher y con ese voucher y el código del voucher ir a la página web de Migraciones y tramitar para esa persona su pasaporte electrónico. ¿Eso quiere decir que la persona en sí está tramitando su pasaporte electrónico? Lo único que podría validar que esa persona está tramitando su pasaporte electrónico es que él se haya identificado como tal y acudido a la cita como tal. Y probablemente en ese momento hacer la retención del pasaporte o como fuere. Pero en este caso, señora Presidenta, ese trámite que alega el fiscal o el Ministerio Público en función a que tramitó su pasaporte porque existe un voucher de pago y una cita a la que no concurrió, obviamente no es en absoluto ni verificable ni sustentable en una lógica de restricción a la comparecencia. Y reitero, en todo momento, mi patrocinado no tiene ningún problema en función a ese tema porque obviamente está aquí presente y estará presente todas las veces que se le requiera. Pero lo que no es el caso, señora Presidenta, es establecer lógicas irregulares, arbitrarias e ilegales para sustentar pedidos que no están conforme a ley. Y lo que he dicho en términos de prueba lo puedo acreditar, si es que finalmente el Ministerio Público consiente que lo que estoy diciendo no es correcto, es decir, que el Ministerio Público en todo caso, en el momento que haga ejercicio del derecho de réplica, me diga que lo que yo estoy diciendo es incorrecto. Es decir, que por ejemplo, si yo supiera el DNI del señor representante del Ministerio Público, puedo sacar o puedo mandar a pagar un dinero al Banco de la Nación y sacar en su nombre, con el voucher, una cita para que él vaya a recoger su pasaporte electrónico. Y él ni se va a enterar del tema, ni se va a enterar ninguna de las personas que están aquí presentes con solamente yo saber su DNI. Entonces, pudiera ser entonces que el señor Fujimori, o mejor dicho, respecto al tema del pasaporte al señor Fujimori, cualquier persona que le haya podido ayudar o perjudicar en ese trámite haya hecho esa gestión. Creo yo más perjudicar que ayudar. Y obviamente con generando ese pago y generando además esa cita, que además es, como reitero, de manera anónima, estamos ante una situación como la que se ha propiciado y que sustenta en un 70-80% el pedido del Ministerio Público. Entonces aquí hay dos pilares fundamentales que anotar. Como reitero, la acusación fiscal que ha sido devuelta y segundo, la no verificada apreciación del Ministerio Público referido al tema del pasaporte, que como reitero y puedo probar además que cualquier persona puede hacer esa gestión a nombre de otra persona de manera anónima, perdón, con el ánimo si acaso de perjudicar.
Entonces, en ese sentido, señora Presidenta, esta defensa quiere solicitar muy respetuosamente que se declare infundada esta articulación y en función al principio de rebus sic stantibus, que es justamente lo que está presente en todo momento en razón al tema de la variabilidad de las medidas de comparecencia, si hubiera alguna circunstancia que objetivamente justifique que efectivamente se dé una comparecencia restringida, obviamente se la dan y el señor Fujimori no va a tener ningún problema en tanto que eso ocurra, pero que se haga de acuerdo a ley, sin inventar cosas, sin establecer lógicas falsas y sin trabajar lógicas arbitrarias. Y obviamente en ese sentido me reservo las situaciones que para efecto de la réplica pudieran abundarse a efectos de demostrar o acreditar con mayor rigor lo que acabo de mencionar. Estaría bien 5 minutos. Bien. Señora Presidenta, hemos escuchado atentamente los dos puntos que ha expuesto el señor doctor abogado del señor Fujimori, sus temas en cuanto a que la acusación ha sido devuelta y que por otro lado que cualquier persona puede tramitar el pasaporte. Eso ha sido en realidad la única forma de refutar lo peticionado por parte del representante del Ministerio Público. En realidad, no hay que negarlo, sí, ha sido devuelta. Ya usted, señora Presidenta, explicó las observaciones, pero usted expresó además que este caso de Pativilca está acumulado a otro caso que es Cantuta. Este caso nosotros no lo teníamos inicialmente, lo tenía corrupción de funcionarios. La sala liquidadora nos devolvió a nosotros y es por eso que esas cosas se han tratado de enmendar. Pero son cosas, bueno, yo puedo decir nimias, que si se dijo autor mediato a cada uno y están todos juntos, no puede ser un autor mediato a cada uno, tiene que ser una coautoría mediata. Detalles de esa naturaleza que hay que cumplir lógicamente con todo derecho, y si en el control de acusación los señores abogados observan lo mejor para cada uno de sus patrocinados, el que se tenga que aclarar determinados puntos. Si se está haciendo la aclaración, se está haciendo. Y como repito, la siguiente semana está devuelto ese expediente. Que eso sea causal de su fundamento para una reputación, creo, bueno, derecho de defensa es irrestricto, lo puede hacer como le plazca. Ahora bien, él dice, cualquier persona que le ha podido ayudar. La persona que acaba, disculpe señor fiscal, señor miembro de seguridad, desaloje a la persona que acaba de proferir palabras en voz alta porque se les advirtió que no interrumpieran la presente sesión. Y también se les pide que apaguen los celulares, se escuchó una interrupción también por sonido de celular. Puede continuar, señor fiscal. Gracias, señora Presidenta. Yo recojo lo que acabo de apuntar, cualquier persona que le ha podido ayudar. Efectivamente, y no está de más recalcar que el médico de cabecera, el señor Aguinaga, no es cualquier persona. Es una persona que desde el inicio, cuando fue congresista y después, posteriormente, cuando el señor Fujimori estuvo delicado de salud, siempre él estuvo pendiente, por eso se le llama médico de cabecera, y era el único autorizado, porque ni siquiera los hijos podrían hacer alguna declaración, porque él era el autorizado para hablar su estado de salud. Pero se permitió también lo que acabo de expresar y no voy a ser repetitivo. Entonces, no es cualquier persona, y si él mismo refiere que no sé si comenzó el trámite, probablemente sí, si refiere eso, es que efectivamente recalca además por intermedio de sus abogados y que quizás en algún momento pensaba alguna cirugía para su problema de fibrilación, o sea, estaba de por medio algo que por el puro gusto no se sacó no se tramitó el pasaporte, que no haya ido y que efectivamente se acompañen los documentos que así obran en el incidente. Sin embargo, hay una cosa muy importante que Migraciones nos hace llegar. Cabe agregar que Migraciones, en el marco de descentralización de sus funciones, cuenta con una oficina de expedición de pasaportes en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que atiende de lunes a domingo, incluyendo feriados, las 24 horas todos los días, en la que los ciudadanos que no cuenten con dicho documento de viaje en la fecha de su vuelo aéreo pueden tramitar sus respectivos pasaportes conforme a ley. O sea, esta situación motiva más aún
el hecho de que el señor tenga simplemente una comparecencia simple. Repito, desde el comienzo el Ministerio Público, cuando hizo uso de la palabra para se declara inaplicable este derecho de gracia presidencial, no optó por tocar ningún tema de prisión preventiva, arresto domiciliario, impedimento de salida, en absoluto. Las cosas estaban en orden. Pero ya cuando nosotros nos enteramos, se levantó el impedimento de salida. Muy bien. Esto que acabo de leer hace poco, el señor, si hubiese querido, pues prácticamente iba al aeropuerto cualquier hora de la madrugada, feriado, cualquier hora, y lógicamente por salud podría haber salido. Y la otra situación es el hecho mismo de que la persona ya anteriormente, como he repetido, había de por medio unos antecedentes, y esa situación hay que tenerla en cuenta. Por lo demás, debo terminar que lo expuesto pues por el señor abogado concretamente no se ajustan pues a esto de que cualquiera pudo ir a pagar 98.50 y que efectivamente se sacó una cita y punto, ¿no? Si nosotros tenemos en consideración lo expuesto por este señor Aguinaga en su momento, cuando también expresó lógicamente de que para que ya no se esté hablando mucho respecto de si viaja o no viaja, él no lo va a hacer, y realmente ya se había tramitado. Nada más, señorita presidenta. Réplica para el señor abogado por el mismo tiempo, 5 minutos. Señora presidenta, quiero comenzar en este sentido la réplica muy puntual también en los puntos siguientes. Primero, en el caso presente, si bien es cierto hay una acumulación de causas, hay que saber también, y lo tiene que saber el resto de personas que están presentes aquí, que son 24 procesados. Y todos ellos tienen comparecencia simple, incluido el señor Fujimori, que, como reitero, él no tenía ningún problema hasta hace unos días, hasta que hemos analizado la resolución y el requerimiento fiscal. Y lo que hay que tener claro es, en función al rebus in standimus, es qué ha cambiado en estos más de 8 años que viene tramitándose esta causa, desde el año 2012 hasta la fecha. 6 años, perdón. No ha cambiado absolutamente nada, excepto que el señor está con un indulto, ya está en libertad, pero que tiene 6 años más de vida, tiene 80 años, tiene problemas cardiovasculares de fibrilación paroxística, etcétera, etcétera. Y obviamente ese es el punto sobre el cual gira la necesidad, o debe girar la necesidad, de variar las condiciones personales frente a un proceso. ¿Qué ha cambiado en estos 6 años para el señor Fujimori? Lo que ha cambiado es incluso favorable a él, porque no puede moverse con facilidad, no puede viajar con facilidad, necesita asistencia médica todo el tiempo y su salud es bastante endeble, aunque tiene picos de mejora en algunos momentos. Segundo, el Ministerio Público se empeña en citar al señor Alejandro Aguinaga, queriendo o pretendiendo utilizar lo dicho por el señor Aguinaga como carga o prueba de carga o prueba de cargo para fundamentar justamente esta restricción. Pero obviamente lo que haya dicho el señor Aguinaga no acredita absolutamente nada, excepto lo que él haya podido haber dicho. Y no hay que olvidar también que el señor Aguinaga está sujeto a una investigación en la que el señor fiscal también es el fiscal en ese momento, que también le está llevando un tema bastante particular y que obviamente tiene una tramitación autónoma y distinta, pero que en definitiva decir que el señor Aguinaga no es cualquier persona, sino es un médico de cabecera, tampoco dice nada, porque claro, el señor fiscal puede decir, como el señor Aguinaga es amigo del señor Fujimori y dijo que en su momento él podía haber sacado el pasaporte, ¿no?, como lo dijo en un reportaje periodístico y tal, obviamente el fundamento aquí es la aparente amistad o la aparente cercanía. Quiere decir entonces que esa cualquier persona que he dicho yo en su momento no podría ser alguna otra persona que no tenga ninguna amistad. Yo con el señor fiscal no tengo ninguna amistad, lo conozco, nos conocemos por el medio jurídico, pero obviamente no me interesa ni perjudicarlo ni beneficiarlo. Pero sin embargo yo podría haber hecho un trámite, señor fiscal, o para quien corresponda, mediante alguna persona, solamente como un ejercicio
de anonimato, en el sentido de que cualquier persona efectivamente puede sacar esa ficha. Y aquí está, señora Presidenta. Se lo voy a demostrar para que obviamente hablemos con propiedad. Algunos asistentes de mi despacho me dieron esta posibilidad. Mi doctor, se puede sacar, cualquier persona lo puede hacer sabiendo el DNI. Y aquí está un pago al Banco de la Nación, a nombre del señor Luis Landa Burgos, con una cita para que recoja su pasaporte el 24 de marzo del 2018. Y yo no soy su amigo, señor fiscal. Acá está. Cualquier persona lo puede hacer, y lo dejo como constancia para que obviamente en términos de anonimato se pueda atentar. Es un tema absolutamente anónimo. No hay un protocolo, por tanto, en migraciones para establecer la identidad de la persona que tramita eso. Y cuando yo he dicho cualquier persona que podía beneficiar o perjudicar, porque cualquier persona puede haber pretendido perjudicar al señor Fujimori en ese sentido. Y voy, le saco un pasaporte, 2 pasaportes, 3 pasaportes, o le pago su derecho a pasaporte, doy su número, porque todo el mundo sabe el DNI del señor Fujimori. Y ya, le dio la prueba al fiscal para que diga, comparecencia restringida. Y obviamente eso encontramos, señora Presidenta, irregular, arbitrario. Y como digo, no hay ningún problema en nuestro caso, o no lo había hasta que hemos leído la resolución, la disposición y el requerimiento. Y bajo esa perspectiva, señora Presidenta, y lo digo claramente, en su momento el Ministerio Público solamente ha recogido cuando he dicho ayudar, pero he dicho ayudar o perjudicar, y quiero ver más que ha querido hacer, perjudicar al señor Fujimori. Y la prueba viviente está en la documentación que en original se las acabo de pasar. Luego, si acaso se la pasan al señor representante para que pueda sacar su pasaporte. Pero obviamente aquí está la situación que claramente demuestra que aquí el señor Fujimori no ha hecho ningún trámite en ese sentido. Con esa aclaración, señora Presidenta, doy por cerrada mi intervención. Bien, ahí culminamos entonces. Vamos a hacer algunas preguntas a las partes. También pidió informe de hechos de su patrocinado. Sí, ha solicitado. Bien, antes entonces, señor Fujimori, su señor abogado, el doctor Pérez Arroyo, ha solicitado que usted pueda hacer el uso de la palabra para informar sobre hechos. ¿Esto es correcto? ¿Sí? De ser así, el tribunal está concediendo 5 minutos. ¿Le parece bien? Vamos a conceder brevemente porque ya usted ha escuchado las alegaciones netamente jurídicas y también de situaciones de hecho que solicita el señor fiscal y ha respondido su señor abogado, así que vamos a concederle esos 5 minutos para que usted informe al tribunal. Simplemente, señora Presidenta, ratificar mi decisión de participar en cada una de las audiencias que se tenga bien convocar. No tengo absolutamente ninguna limitación, más bien quiero exponer en su momento los hechos referidos a este proceso. No tengo intención de viajar a ninguna parte, incluso sería absurdo que viniendo de otro país y vuelva nuevamente, sería totalmente ilógico. Por ello yo simplemente ratifico mi arraigo aquí en el Perú para absorber cualquier tema. Entonces vamos a hacer algunas preguntas a las partes. El doctor Otto Verapinto le va a hacer algunas preguntas al señor fiscal. Una precisión. ¿Cuáles son las restricciones que pretende que se impongan al ciudadano, al acusado Fujimori en su pedido? Y también la precisión sobre el plazo del impedimento que pretende.
director de debates. Nosotros hemos mencionado ya por escrito, con todos los detalles, cuáles serían las restricciones de las mismas. Pero antes quisiera expresar a usted que este dispositivo del artículo 143 ha sido de aplicación hace pocos días en el caso Tarata, en el caso concretamente de Morote y Liendo Gil, cuando efectivamente se les dio comparecencia restrictiva de detención domiciliaria. O sea, aplicable el dispositivo que el representante del Ministerio Público está haciendo mención. Se ha mencionado en este artículo 143 varias restricciones. Yo no voy a tocar detención domiciliaria ni nada por el estilo, y hemos estado mencionando justamente el inciso 7, porque las otras articulaciones que señala el artículo hablan de otros detalles del procesado que no haya sido anteriormente sujeto a sentencia, que no es el caso del señor Fujimori, porque sí ha tenido una sentencia, y esas cosas que se mencionan en los dispositivos 1, 2, 3, 4, 5, 6. El inciso 7 habla de una prestación de caución económica que tampoco el Ministerio Público ha planteado, pero menciona que el juez puede imponer una de las alternativas o combinar varias de ellas según resulte adecuado el caso, y ordenará las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento. Las alternativas antes señaladas tendrán carácter temporal, y es por eso, lógicamente, con todo derecho que me ha preguntado usted qué tiempo. Dice, no podrán exceder, dice, de 9 meses en el procedimiento ordinario y de 18 meses en el procedimiento especial, tratándose de procedimientos por delito de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, espionaje y otros de naturaleza compleja, seguidos contra más de 10 imputados en agravio de igual número de personas o del Estado, y su plazo límite de comparecencia restringida se duplicará. Yo me detengo ahí, señor juez superior Otto Vera Pinto, de que el Ministerio Público, tratándose de un caso, conforme nos ha hecho recordar el señor abogado, un caso bastante complejo, emblemático, que tiene 23 coprocesados, y además existen lógicamente varias víctimas, pero aparte de eso se trata de un proceso muy delicado, de un delito de lesa humanidad, y es que es por eso el Ministerio Público ha solicitado la pena que ya ustedes han escuchado. Entonces, concretamente a su pregunta, la respuesta es esa: la temporalidad máxima sería de 36, nada más. 36 meses. Señor fiscal, insistimos en lo siguiente para que quede en precisión y por derecho de contradicción y de defensa. Acá ha habido una situación esbozada por ambas partes respecto a la vigencia del artículo 143 del Código del 91, que fue puesto en vigencia anteladamente al Código del 2004. Y esa situación deviene en una cuestión, entiende el tribunal, que hay artículos vigentes del Código Procesal Penal nuevo, y quisiéramos en todo caso una precisión para evaluar una derogación tácita o no de cierta parte del artículo o de todo el artículo 143, uno, y segundo, que el pedido de las restricciones, el tribunal le solicita que sea más preciso, porque las restricciones que señala la normatividad vigente, las restricciones son en varios incisos, como usted lo puede advertir, y cada una de ellas tiene diversos tipos de supuestos. Entonces, le pediríamos que nos indique con precisión de todas estas restricciones, en principio de la norma aplicable, y en segundo lugar de qué restricción está solicitando, y si esa temporalidad que ha indicado es tanto para las restricciones como para el impedimento de salida que usted está solicitando, porque hay que someterlo al criterio de principio de legalidad principalmente, ¿no? Sí, doctor. Sí. Esa parte no se ha pronunciado por ninguno de los incisos ni ninguna de las modalidades de restricción
y en términos genéricos se ha solicitado que se rechace la comparecencia restringida, continuándose la de la comparecencia simple por un solo motivo, porque el Ministerio Público no ha fundamentado en su escrito qué tipo de medida restrictiva quiere, ¿no? Y obviamente hacerlo ahora en la audiencia implicaría obviamente recortar el derecho a la defensa, porque tendríamos que haber venido premunidos para, en términos de contradicción, decir por qué no estamos de acuerdo con tal y cual medida o tal y cual criterio de restricción a la comparecencia. Tampoco ha fundamentado el tema de la vigencia de ambas normas, las ha citado las dos como si fueran que las dos estuvieran vigentes. Es decir, hay todo un problema sustancial en lo que significa el requerimiento fiscal, y bajo esa perspectiva esta defensa ha hecho uso del derecho a la contradicción en lo que es competente en razón a la petición previa. No hay que olvidar que las pautas de litigación y del nuevo Código Procesal Penal, cosa que obviamente, aun cuando no está absolutamente vigente en Lima, tienen que respetarse cuando se trata de institutos conexos al Código Procesal y que han sido puestos en vigencia, como es el principio rogatorio, ¿no? El principio rogatorio implica claramente que lo que se va a responder es lo que previamente ha pedido el Ministerio Fiscal o el Ministerio Público, y lo que no puede hacer de oficio la judicatura es imponer, si es que antes no se ha fundamentado en el escrito y puesto en contradicción en la audiencia, con lo cual, obviamente, siendo que el requerimiento fiscal ya, como lo ha dicho el doctor Variopinto, es difuso, es confuso, es genérico, no ha abordado ningún tema en concreto, obviamente tendría que cerrarse la audiencia y proveer o resolver en función a los parámetros que esta defensa está estableciendo, ¿no? Con todo respeto, sí. Vamos a resolver lo que está señalando, señor abogado. Bien, el tribunal estima, como ya hemos señalado, que vamos a privilegiar los principios de debido proceso. En este caso, para este tipo de incidencia, lo que señala la Ley Orgánica del Poder Judicial es que el tribunal en la vista puede hacer preguntas a las partes relacionadas a lo que están solicitando. Y es evidente que el señor fiscal ha invocado en su escrito, y lo tiene el abogado defensor del procesado en copia, que se le ha corrido traslado en su oportunidad, que él menciona ambas normas, y lo que quiere el tribunal es que él precise si efectivamente ambas normas se superponen o en todo caso cuál es la parte que está coexistiendo, para que sea como defensor de la legalidad también en sus atribuciones constitucionales quien dé una pauta en ese sentido. El tribunal luego evaluará de lo que corresponda, porque es al tribunal también que le compete pues aplicar la ley de manera efectiva y eficaz. Entonces las preguntas son bien claras. El primer punto por la normativa y el segundo punto por qué medidas, porque usted señala todas, no es que no señale, la señala pero la señala todas. Bien. De acuerdo a lo expuesto por la presidencia, yo estaba respondiendo a la pregunta que se me había hecho inicialmente sobre las restricciones, y sobre las restricciones había mencionado los puntos de las alternativas de los 9 meses en el procedimiento ordinario y 18 meses en el procedimiento especial, y yo había generalizado en 36 meses. Se me pide precisión en este momento, en efecto, que quede claro que además
en este artículo 143, y no es que se está sorprendiendo al señor abogado Pérez Arroyo de que se está haciendo un planteamiento nuevo, porque también acá en el 143 se menciona en caso de impedimento de salida del país, la medida deberá ser motivada y no podrá exceder en ningún caso de más de 4 meses, a cuyo vencimiento caducará de pleno derecho, salvo que se ordene mediante una nueva resolución motivada la prolongación de la medida que en ningún caso superará los límites establecidos en el párrafo anterior. Cuando se me precisa, para terminar en esta parte de impedimento, lo único que yo sustenté cuando se me dio uso de la palabra, dije que estaba solicitando el impedimento de salida del país como una medida coercitiva personal adicional a la comparecencia con restricciones, en cuanto también está destinada a asegurar la vigencia y eficacia de la comparecencia restringida, porque esta comparecencia restringida lo estatuye el artículo 143. El artículo 143 expresamente no está derogada. Nos lleva al artículo 295, ¿no?, del nuevo código, que habla sobre impedimento de salida, y etcétera, etcétera, lo que se menciona ahí, pero sin embargo no es de aplicación, y por eso nos hemos centrado en el artículo de la normativa que se hace mención. Y si se me pregunta sobre la precisión, me estaría yo remitiendo a lo que dice de los 4 meses, y esto en el sentido de establecer hasta qué punto esta medida puede asegurarnos siquiera por los 4 meses en tanto comience este procedimiento de juicio oral, si así se tiene a bien, porque el señor Fujimori ha dicho: yo no tengo ninguna limitación. Claro, está delicado de salud, sabemos nosotros, y nosotros somos respetuosos de la dignidad, de los principios fundamentales de derechos humanos, y todo eso se tendrá en consideración. Pero, repito, se me ha pedido el término y lo estoy señalando en estos momentos, y la normativa también. El doctor Verapinto va a hacer una pregunta al señor Fujimori. Le va a hacer unas preguntas el doctor Verapinto. Señor Fujimori, le pregunto en base a lo que ha señalado su abogado. ¿Usted ha tramitado su pasaporte en migraciones? No le escuchaba. ¿Podría acercarme al abogado que iba a hacer una consulta? Sí, por supuesto. Puede acercarse antes de cerrar la pregunta. Antes de culminar, voy a hacer algunas preguntas. Señor fiscal, usted nos ha señalado en principio a la primera pregunta del doctor Verapinto que el plazo que pretende es de 36 meses. Luego nos ha señalado un plazo de 4 meses en virtud a que usted sostiene que el artículo 143 está vigente. Le preguntamos a qué se refiere cuando indica 36 meses, a qué plazo se está refiriendo, señor fiscal. Eso en primer lugar. En primer lugar quisiera que nos responda sobre ese plazo, porque indicó usted que pretende un 36 meses. Sí. Justamente me refería, señora presidenta, a las alternativas que tienen que ver justamente cuando se trata de un procedimiento ordinario que señala 9 meses y de 18 meses en el procedimiento especial, tratándose de procedimientos especiales y complejos. Yo me refería a los 36 meses porque menciona en la parte última el plazo límite de comparecencia restringida se duplicará si es que hay necesidad
de llevar a cabo esta temporalidad que se pueda extender lo máximo. No se está hablando allí sobre el impedimento de salida, sino se está hablando de otras restricciones. Ahora, respecto a todo el grupo de restricciones que usted sostiene en su escrito, que señala todos los incisos, el tribunal entonces le pregunta, ¿a su pedido está usted entonces indicando todas esas restricciones o va a privilegiar algunas que guarden relación con la presente causa? Estoy privilegiando al impedimento de salida. Pero estamos hablando, señor fiscal, de las restricciones, de la comparecencia con restricciones. Y usted ya ha señalado que para usted actualmente el impedimento es autónoma, o lo está incluyendo dentro de las restricciones el impedimento. Estoy incluyéndolo dentro de las restricciones. Ya. Habida cuenta que es una normativa difusa, una normativa que no está bien clara y que no es de aplicación el nuevo código, y por lo tanto señalo esta situación que se menciona en el artículo 143. Ya, correcto. Para considerar también, señor Fujimori, el tribunal quiere hacerle la pregunta siguiente. Si el tribunal estima que usted está sujeto al proceso penal, de la cual ya usted conoce y que hemos emitido una resolución donde inaplicamos el derecho de gracia concedido para este caso específico, y hemos señalado que usted debe ser procesado y continuar en este caso, salvo alguna situación procedimental que pueda variar su situación jurídica. ¿Usted está llano a concurrir a las audiencias y se sujetaría a cualquier disposición que el tribunal emita? Señora Presidenta, totalmente. Bien, entonces, ¿alguna pregunta adicional? Sí. El señor doctor Pimentel le va a hacer una pregunta. Una sola, señor Fujimori. En el requerimiento he leído de que se habla de su pasado, o sea, ya usted salió del país, ya usted, entre comillas, fugó del país. Quería saber por qué esta vez el colegiado debe creer que usted va a permanecer aquí y va a asumir su rol como procesado. Creo que esto es un asunto familiar, en que yo tengo casi 80 años, la esperanza de vida en una situación así es corta, quería estar al lado de mis hijos. El tribunal no tiene más preguntas que formular entonces, y vamos a dejar la vista a la causa al voto. Hemos concluido. Por favor, se les pide que desalojen la sala con absoluto orden para evitar algún tipo de contratiempo, ¿sí? Personal de seguridad, apoyen, por favor.